amigos, aquí estamos en este su programa, un programa cultural, Es tu Dios la vida. Y bueno, estoy tan contenta porque este invitado, Carlos Verdín, cada que viene nos da unos temas tan profundos, tan halagadores, que siempre nos deja un sabor agradable de boca, como dicen. Y bueno, ya no quiero hablar para seguir escuchándolo, Carlos. Bueno, entonces nos decías de este tema tan interesante. Entonces dime, ¿en qué consiste esto de la bondad? Claro que sí. Mira, algo que es importante tener en cuenta es que a veces nosotros estamos inmersos en el sufrimiento. Sí. Es decir, no nos damos cuenta, no reconocemos que estamos continuamente en ciclos que nos causan malestar, que nos causan tristeza, que nos causan conflicto, que es parte de la vida de cierta manera. Sin embargo, eso también puede transformarse. ¿Por qué? Si yo estoy sembrando comentarios negativos, Exacto. si yo estoy sembrando pensamientos desagradables y si yo estoy sembrando actos que no tienen nada que ver con la bondad, que no me extrañe que el sufrimiento venga y me alcance. Sí. Es decir, que entre en conflicto conmigo mismo, que entre en conflicto con los demás, ¿sí? Que van a venir situaciones similares a aquello que estoy sembrando. Eso no lo reconocemos, eso no lo tenemos en cuenta, porque lo hemos hablado anteriormente, Delia. Sí, de otra manera. Dormidos, sí. Vivimos dormidos, es decir, no hay conciencia, vivimos en una inconsciencia de una manera automática muchas veces, de alienados, es decir, sí, total. Exactamente, como dormidos, como zombies, y no nos damos cuenta, por una razón u otra, de precisamente sumidos en la ignorancia, de que eso que estoy dando ya es costumbre. De hecho, me recuerda esta parte, ¿no? Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y sí, como ¿por qué? Porque estoy acostumbrado a quejarme, estoy acostumbrado a hablar mal de alguien, estoy acostumbrado a no darle el paso a alguien. Es decir, eso no tiene nada que ver con la bondad. Y por lo tanto, mi vida se vuelve miserable. Mi vida y mi cuerpo empieza a dolerme. Es decir, hay muchas manifestaciones de todo eso negativo, sí, que estoy trayendo a mi vida. Entonces, ¿cómo salir del sufrimiento a través de la bondad? Es precisamente eso. Cada vez que yo comienzo a pensar de una manera amorosa, de una manera compasiva hacia mi propia persona, sí, porque también hay que tener en cuenta esto, no podemos dar algo que no tenemos. Cuando yo reconozco, que es lo que hablábamos hace rato, que la bondad está en mí, es ir limpiando esa piedra preciosa de la cual hablamos, de lo que somos, que está presente. Estos brillantes que estamos muchas veces llenos de tierra, que a través de la vida tenemos que irnos limpiando, irnos creciendo, preparándonos. Es correcto. Y ese proceso de bondad hacia nosotros mismos va a ser mucho más fácil poderlo compartir con alguien más. El otro día me preguntaba una amiga, estaba pasando una crisis, a lo mejor de una leve depresión, y me dice, ¿cómo le hago para salir de esto? Y yo le comenté, mira, cuando viene algún paciente a buscarme en consulta y estamos trabajando la parte de depresión, la invitación que yo le hago a esa persona es que se dé la oportunidad de servir a alguien más. Entonces, a veces van a un asilo a visitar a los adultos mayores, o se dan la oportunidad, por ejemplo, de ir a una casa hogar y estar con los niños viendo sus necesidades, o con enfermos de cáncer. Es decir, eso los obliga a salir de ellos mismos y a ver las necesidades que tienen otras personas. Claro, y es una manera muy práctica, sí, de manifestar la bondad. Es una manera tangible. Sí. Y eso le ayuda a la persona que sufre de depresión a salir precisamente de su ensimismamiento, porque el deprimido nada más está viendo a él mismo, es decir, está nada más atento a sus propias necesidades, se ve a él, y cuando sale de él y empieza a conectar con otras personas, eso ayuda para que precisamente salga de ese estado. Sí. Pues muy interesante, Carlos, y qué
qué forma de explicarnos de una forma tan suave, nos vas diciendo las cosas y siempre son muy agradables tus temas. Y sobre todo, pues estamos aprendiendo tanto. Sí, a final de cuentas, yo siempre digo, ¿no? Estamos en esta vida a través del ensayo y el error. Es decir, a veces no nos sale la bondad precisamente de una manera automática, porque cada uno de nosotros trae sus propias heridas. Así es decir, trae cuestiones a lo mejor sin resolver y sin sanar desde la infancia, porque sufrió abandono, o sufrió una pérdida que no ha resuelto, o sufrió abuso. Hay tantas maneras donde esas heridas aún están a carne viva. Entonces, a final de cuentas, por eso hablaba de esta parte primordial de comenzar a trabajar la bondad con nosotros, a tratar de ser amables con nosotros mismos, a través de ser gentiles, porque en la medida que lo vamos siendo con nosotros, va a ser mucho más fácil serlo con los demás. Y esa es una práctica. Por eso tú sabes que un hábito es algo que ya se queda instaurado en nosotros. Obviamente la familia aquí juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque a veces se enseñan los padres o los mismos familiares más antivalores que valores. El otro día me encontraba en una fiesta familiar y cosas muy pequeñas que son sutiles. Sin embargo, esas cosas pequeñas. Exactamente, que a veces dices, jaja, qué chistoso, qué gracioso, pero vi varios actos que no tenían un valor. Es decir, estaban tomando unas fotos con ciertos antivalores y se mofaban de ese tipo de cosas. Sí. Cuando yo dije, bueno, es algo sutil, es algo que tú dices, ay, sí, mira qué chistoso, ¿no? Que a través, por ejemplo, de una botarga se estén haciendo ciertas cosas que no son del todo lindas, pero... o agradables. Exactamente. Y ahí es donde, por ejemplo, un papá le estaba enseñando a su hija una seña obscena, ¿no? Y yo decía, eso no es lindo. Y eso como que se aplaude, y ahorita en el mundo lamentablemente se aplauden los antivalores. Sí, sí. Ocupan mucho tiempo en los medios, en los videos, con muchos artistas, ¿no? Es como se le abre la puerta para que pasen y muestren precisamente lo peor del mundo y de la sociedad. Y la gente lo aplaude. Sí, es lo triste, cuando en realidad lo normalizamos. Sí. Yo creo que eso es lo más preocupante, que normalizamos precisamente aquello que no aporta, que no suma. Y por eso el mundo precisamente también está, ¿cómo está? En este conflicto, ¿verdad? En esta crisis, que las crisis para mí son estas oportunidades de trascendencia, porque nos obligan a cambiar. Entonces, como sociedad y como individuos, cuando entramos en crisis, lo único que queda es la transformación. Y si estamos claros, porque esto es una enseñanza, que lo que te estoy compartiendo ahorita, que no es de mía ni siquiera, o sea, son conocimientos muy antiguos, que ya se nos han dicho de muchas maneras, sin embargo todavía no la creemos. Sí. Que si yo soy bondadoso y yo soy generoso, puedo transformar mi vida, inclusive al mundo. O sea, porque precisamente algo que mantiene que este mundo siga girando y existiendo es la propia bondad, porque hay más bondad en el mundo, ¿sí? Si nos vamos a nivel cuántico o atómico, vemos que en realidad lo que llamamos materia es vacío. La física cuántica lo muestra de esa forma. Cuando nos vamos ya al microquark y dicen, no, pues 99.99% de lo que hay es vacío. Entonces, en realidad esto es como una cierta ilusión en la cual estamos viviendo, pero es como una escuela también, donde lo que mantiene existiendo esta realidad es el amor, es la bondad. Sí. Porque a final de cuentas es donde podemos aprender, donde nos podemos equivocar, donde podemos transformarnos y donde también podemos dar muestra de que el amor es más fuerte que cualquier cosa, que la bondad precisamente puede transformar. Yo puedo compartirte cómo a través de pequeños actos de bondad que gente ha tenido hacia mí, mi corazón cada vez se ha abierto más, porque veo y se materializa precisamente ese amor, esa compasión, y eso también hay mucha gente que está haciendo muchas cosas lindas por otras personas, sí. Pero eso lamentablemente no se promueve tanto, ¿sí?
Y eso pues creo que es también preocupante, porque Sí. si tú ves, por ejemplo, desde un padre que se levanta todos los días para que sus hijos tengan alimento, vestido, educación, pues es un acto de amor Y eso, puro. como tú dices, que casi no se nota o no se ve. Y de hecho es que hay millones de padres que se levantan a las 4 de la mañana a trabajarle para que sus hijos no les falte nada. Y sin embargo los hijos y la demás gente no se toma mucho en cuenta. Sí, se normaliza, ¿no? Es como, es que es la obligación de mis papás, ¿no? Y cuando hablamos de gente bondadosa, nos acordamos de Teresita, de Calcuta, Buda y Gandhi. Sí, tantos maestros, pero ¿no? tantas Tantas personas que trabajan de otra manera y que son al mismo tiempo personas bondadosas o héroes de Así su es. propia vida, y sin embargo no se les toma en cuenta. Qué Sí. cerrados y qué ciegos y qué dormidos estamos. Claro, al Carlos. final de cuentas, esto yo creo que también es importante. Cuando vamos volviendo a este hábito de ser bondadosos, ya no te es suficiente quedarte en un punto, Sí. sino queda también como este compromiso de cada vez dar más, ¿sí? O sea, porque ya es algo que se vuelve parte de tu Sí. vida, pues. A mí me acuerdo mucho de Fray Antonio Alcalde, ¿no? Que fue alguien que hizo tantas obras, Y más aquí en Guadalajara. tanto trabajo, precisamente por esa generosidad y ese corazón. Y así hay mucha gente que hace cosas maravillosas por otras. Sí. Pero lo bueno es que hay personas como tú que nos lo vienen a recordar. Nos vamos a corte y regresamos nuevamente. Y ustedes, amigos, no se vayan. Vean qué programa tan interesante. Cada vez que viene Carlos siempre nos pone a pensar y a hacernos esta pregunta. ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Y ellos? ¿Cómo estamos viviendo? Quédense, no se vayan. Bellas Florería tiene para usted elaboración de arreglos florales, naturales y permanentes para toda ocasión y eventos especiales. Contamos con arreglos como decoración de iglesia, ramos de novia y quinceañera, centros de mesa, aniversarios, graduaciones, cumpleaños, globos con helio, inauguraciones, decoración de jardines, ofrenda funeral y mucho más. A sus órdenes en el Mercado Municipal, local número 88, junto al estacionamiento. Teléfono 423-1455. Al celular 33-13-13-2031. Servicio y entrega a domicilio. Bellas Florería, más que un detalle, una emoción.